igual. Por más que sea una hiperglucemias, yo tengo que controlar siempre las que puede desencadenar algún episodio de diabetes en esos pacientes. Depende para qué tomes corticoides y la cantidad. Los corticoides pueden tomarse con un cáncer en altas dosis, como inmunosupresores en altas dosis, y pueden tomarse en enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Porque suprimen la inmunidad. Entonces, pero hay que tener cuidado con la corteza suprarrenal, que deja de funcionar, y deja de funcionar con los mineralocorticoides, con las hormonas sexuales. Todo deja de funcionar, no solamente los glucocorticoides, porque se los estás dando, pero hay como una, digamos, propensa a úlceras. Son muchas las complicaciones que disminuyen las defensas, que producen los corticoides. Así que después vamos a hablar cuando hablemos de obesidad, porque hay otro tema más generalizado que la diabetes, que también es importante porque genera lesiones preclínicas de diabetes, que es la obesidad. Que bueno, nosotros no creemos que somos obesos, pero por ahí si medimos el índice de masa corporal, nos asustaríamos de ver que pasamos los 25, que sería la normativa, el máximo que deberíamos tener ahí también. Y nosotros decimos, bueno, es un sobrepeso. Sobrepeso trae aparejado el estadio preclínico de prediabetes, con lo cual uno no se da cuenta durante más de 15, 20 años. Entonces siempre hay que tratar de bajar de peso. Bueno, estado hiperglucémico hiperosmolar, habíamos visto que el paciente tenía mucha glucosa en sangre, una hiperglucemia sostenida, que podía tener entre 600 a 1200 miligramos por decilitro, una cantidad exorbitante. El hecho de que no es que no tenga insulina este paciente, pero tenía mucha glucosa. Eso pasaba por el riñón, se filtraba la glucosa, el riñón tiene cierta cantidad de transportadores para la glucosa, cuando sobrepasa la capacidad renal para la absorción de glucosa, cae en orina y genera glucosuria. Eso genera esa glucosuria que haya también arrastre de agua, entonces tiene una diuresis importante el paciente y se deshidrata por este mismo motivo. Y eso no es que cambie el hecho de que si se absorbe hasta el máximo la capacidad del riñón, de que no siga teniendo su hiperglucemia, porque vuelve a la sangre. No estamos ahorrando nada en un paciente que ya está descontrolado. ¿Se entiende esto? Sí. Y bueno, esto es lo que se produce en la diabetes tipo 2 como importante. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poquito, pero vamos ahora a las complicaciones crónicas de la diabetes, que como les dije antes, puede tener un paciente de diabetes tipo 1, pero más aceleradamente, y un diabético tipo 2 con tiempo, lentamente. Un diabético tipo 2, la complicación crónica es cuando no cumple la dieta, el ejercicio, cuando si se tiene que aplicar insulina no lo cumple, cuando toma antidiabéticos orales, que son aquellos que facilitan la acción de la insulina cuando tiene poco. Un diabético tipo 2 no hace gimnasia, no baja de peso, y entonces ese tipo de lesiones continuas sobre los vasos, que vamos a ver que realmente es una angiopatía diabética. La diabetes produce lesión a nivel de los vasos, de todos los vasos de la economía, del cuerpo humano, los grandes vasos y los pequeños vasos, y acelera procesos que normalmente se ven en los vasos en todo el mundo, que es otra metabolopatía importante, que es una inflamación crónica de los vasos, que se llama placa de ateroma. La formación de la placa de ateroma es algo que no se sabe por qué ocurre, pero aparecen ya desde, yo hice estudios en niñitos, digamos de 2 años, 3 años, y ya tenían alteraciones histológicas de la formación de la placa de ateroma, que eran reversibles en ese inicio. Parece que hay muchos componentes que después vamos a estudiar en la formación de la placa de ateroma, tanto genéticos, hereditarios, componentes nutricionales. Hay muchos digamos, de complicaciones a nivel del tabaquismo, de algún tipo de... Bueno, hay muchos componentes, hipertensión arterial, pero la diabetes es uno también de los procesos que podrían acelerar la formación de la placa de ateroma y complicar aún más las complicaciones que podría tener un paciente con placa de ateroma solamente sin padecer diabetes sacarina. ¿Se entiende hasta acá? Muchas veces, como yo les dije a ustedes, un joven puede tener una amputación de una pierna a los 25 o 30 años, después de haber tenido a partir de los 5, 7, 10 años el desarrollo, su debut con la diabetes tipo 1. Fíjense que eso en el adulto no ocurre. El adulto tiene por ahí una úlcera a nivel de la piel que la va curando, se va protegiendo, está deshidratado,
continuamente está con infecciones, porque van a ver que todo el sistema inmunológico es lento, porque eso es lo que genera el azúcar en sangre, que ahora vamos a ver, es lento, son perezosos los macrófagos, no tienen ganas de actuar, y entonces facilita las infecciones. Quiero decirles con esto que todo lo que vamos a ver como complicación crónica en el adulto, en la diabetes tipo 2, es lenta. Puede empezar con catarata o lesiones oculares, puede empezar con un infarto agudo de miocardio, cosa que no es querible que así lo hiciera, si ya tiene un problema peor, que es una placa de ateroma instalada. Eso puede acelerar el cuadro. O puede ser que se muera de un infarto de miocardio después de haber padecido 40 años de diabetes a los 80, 90 años de edad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay muchas complicaciones. Vamos a hablar de complicaciones crónicas de la diabetes. Estas complicaciones crónicas se subdividen para el estudio en los vasos de gran calibre, se llaman macroangiopatías, y en los vasos de pequeño calibre, que se llaman microangiopatías. Está claro que un vaso de gran calibre, la aorta tiene 2 centímetros de diámetro. Un vaso de gran calibre, de aorta para abajo, uno puede repasar la histología, los diámetros de los vasos. Les recuerdo que las venas ni los vasos linfáticos tienen anomalías. Acá, las que tienen alteraciones son aquellas que sufren lesiones endoteliales, y aquellas que sufren más las lesiones endoteliales son las arterias. Con lo cual, los vasos de gran calibre y los de pequeño calibre siempre son arteriales, ¿está claro? O capilares, al final de la, digamos, de la microcirculación. ¿Está claro hasta acá? Las venas no tienen alteraciones. La microvasculatura, donde se ven más las lesiones crónicas, son las de menor calibre. Se detectan a nivel de la retina, retinopatías. Después vamos a ver cuáles y por qué. Se pueden detectar a nivel del ángulo irido-corneal y puede tener glaucoma el paciente, glaucoma por diabetes. No es habitual que el paciente tenga glaucoma, que es aumento de la presión intraocular por diabetes. Pero el humor acuoso drena ustedes saben, en el ángulo, en el conducto de Schlemm, y ahí hay vasos, y esos pequeños capilares pueden estar alterados por la hiperglucemia, pueden obstruirse, no se drena el humor acuoso y genera aumento de la presión intraocular más de 20, digamos, ¿se acuerdan cuánto era? 20 que era de milímetros de mercurio. Retinopatía. ¿Y se puede dar ciego? Sí, porque se desprende la retina. Porque van a ver que muchas lesiones vasculares a nivel de la retina lesionan los microvasos que irrigan la retina. Entonces la retina neurosensitiva, la que nos permite ver, se despega, se cae, y eso se llama desprendimiento de retina. Todas las alteraciones tienen o tienden al final a desprender la retina o a generar obstrucciones vasculares por el aumento del azúcar. Después vamos a ver que tienen nombre y apellido estas lesiones, por lo menos conocerlas. Otra de los pequeños vasos es los vasos del riñón. ¿Y cuáles son las áreas del riñón que tienen menos vasos? Los glomérulos. Entonces, la mayoría de estos pacientes al principio tienen una glomerulopatía diabética, porque están los capilares que están formando, y ahí es donde se produce lesión. No solamente por obstrucción del capilar, después vamos a ver que sí, la obstrucción es importante, en definitiva, al final es la obstrucción, pero puede haber periodos de hiperfiltración, donde cuando se filtra mucho también se pueden ultrafiltrar proteínas, romper la barrera de filtración, destruir los podocitos, los pedicelos, y entonces tenemos un síndrome nefrótico en un paciente, o sea, un señor perdedor de proteínas, y eso altera también el metabolismo y las alteraciones vasculares. Vamos a ir viendo, no es solamente el hecho de que se anule el glomérulo si no haya filtración. Puede haber un periodo de compensación de hiperfiltración donde puede haber proteinuria, y de hecho la microalbuminuria es el dato más importante para detectar diabetes. La albúmina es la más pequeña, que puede filtrarse cuando hay lesión en el glomérulo y cuando no tiene que haber proteínas en orina, cuando aparece una microalbuminuria, menos de 30 miligramos por decilitro de proteínas es normal, de 30 a 300 es patológica, con lo cual si aparece albúmina en varias determinaciones de orina,
microalbuminuria, uno tendría que decir qué está pasando con tus glomérulos, ¿no es cierto? Hay algo que está dejando pasar las proteínas que dijimos que se rechazaban en esa barrera glomerular. Yo les hablo lo más sencillo posible, adaptando lo que vimos el año pasado en ISTO. Después vamos a poner el nombre y apellido, si se llama Kinsey Wilson, glomerulosclerosis, lo que sea. Otra de las angustias severas que tienen estos pacientes, porque se cree que el 25% de las insuficiencias, que así se llama la enfermedad renal por diabetes, que es bilateral, solo la padecen un 25% de los diabéticos tipo 2. No se sabe exactamente por qué, porque algunos regulan la glucosa, es muy variable, pero solo el 25 al 30%. No todos los diabéticos pueden padecerla. Pero si hay un diabético que padece lesiones oculares, casi todos. Es la primera manifestación. El daño más importante a nivel de los ojos, ya sea a nivel de la retina o a nivel del cristalino, que es avascular, ¿se acuerdan la lente cristalino? Bueno, eso se hincha por agua, ahora vamos a ver por qué, porque entra mucha glucosa, porque no tiene transportadores libres, sin necesidad de insulina. Entonces la glucosa, si está en grandes cantidades en sangre, osmóticamente entra y termina el cristalino llenándose de agua. Y prueben hidratar una sustancia, cuando ustedes la ven nítida. Si ustedes la hidratan, la van a ver borrosa. Y las cataratas que existen congénitas o adquiridas, las lesiones de la lente intraocular, que se llama cataratas, cuando se opacifica el cristalino, es una primera causa de lesión a nivel de esta lente en los diabéticos. Entonces, la retinopatía, a nivel de los vasos con lesiones vasculares, eventualmente el glaucoma, y las cataratas, como segunda casi después de la retinopatía, es una patología muy frecuente de ver en diabéticos tipo 2 de larga evolución. No obstante, se aceleran los de tipo 1, ¿no es cierto?, sin estar bien controlados. ¿Se entiende? Y la tercera, y no menos dañina, es la lesión sobre los vasos, sobre los nervios periféricos. Los nervios periféricos, que están en todo el cuerpo humano, inervan a toda la economía. O sea que generalmente se lesionan varias cosas. ¿De qué manera se puede lesionar un nervio? Por ejemplo, de 3 momentos diferentes. Si al nervio, por ejemplo, tampoco necesita insulina para que entre la glucosa. Entonces su membrana es osmóticamente activa. Como en las cataratas, entra la glucosa y va por una vía interna formando fructosa, no importa, que son elementos que hacen que entre más agua. Entonces el nervio se hincha y no cumple con la función normal de la liberación de las vesículas ni de la inervación adecuada. Segundo, el nervio puede sufrir por activación de las caspasas apoptosis. Entonces vos tenés un nervio que entra en apoptosis. Y tercero, y más importante todavía aún, es la lesión de los capilares que irrigan a ese nervio, que derivan de la microangiopatía diabética, que hace que la célula de Schwann muera, no pueda formar la vaina de mielina, y entonces vos tenés nervios que probablemente necesiten la mielina y se desmielinicen, y entonces vos ves un paciente diabético que, ¿sí?, en el hombre diabético, vos decís, tiene 48 años, tiene prediabetes, está en la flor de la vida, pero no tiene suerte con las mujeres, o no sé, no tiene suerte con la pareja. Entonces vos decís, ¿pero qué te pasa? Y no sé. Entonces cuando uno le estudia la anatomía patológica y estudia los nervios que irrigan, porque le estudia los cuerpos cavernosos y están perfectos los cuerpos cavernosos, le estudia la parte hormonal, está perfecto señor de la parte hormonal. Y cuando le hacen una biopsia, que me la han mandado a mí varias veces, de los nervios que irrigan la zona de los cuerpos cavernosos, veo dilataciones bulbosas de los nervios, destruidos, degenerados prácticamente. No se olviden que hay un sistema nervioso que tiene que también simpático-parasimpático, que es el que activa la detumescencia al simpático y el parasimpático la erección. Quiere decir que acá la erección tiene que ver con los pacientes diabéticos, a veces de larga data no pueden cumplir con su placer. Entonces, bueno, lo pueden empezar, no es el hecho. Macrovasculatura. Las enfermedades macrovasculares ocupan arterias de mayor calibre. Las arterias que irrigan el cerebro, por ejemplo, son ligeramente mayores de las que estamos hablando. No estamos hablando de capilares pequeños. Estamos hablando de arterias pequeñas, pero de mayor calibre. Por ejemplo, la de
las arterias vertebrales, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, las arterias del polígono de Willis. Son arterias que irrigan la parte del sistema nervioso. Si estas se obstruyen rápidamente, no hay pasaje de sangre y hay un infarto ¿de qué tipo? Colicoativo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Licuefactivo. Que es un infarto isquémico, pero bueno, puede haber un infarto de esas características. Después, cuando veamos nerviosos, vamos a ver que puede haber una variante, pero no es el momento. Acelera la enfermedad coronaria. Las coronarias son arterias musculares, son pequeñas, tienen un diámetro de milímetros las arterias coronarias. Irrigan a todo el corazón, tienen muchas colaterales. Obstruís la descendente anterior, obstruís la circunfleja, que son las que más se obstruyen en el infarto agudo del miocardio. El paciente tiene un infarto agudo del miocardio, que puede ser extenso, repetitivo a través de los años. Y encima, si el paciente ya tiene una placa ateroma, porque tiene 50 años de edad y se supone que a los 50 ya todo el mundo tiene placa ateroma. Después vamos a ver por qué esto de la placa, no sabemos. Pero todo el mundo puede tener placa ateroma instalada a partir de los 50 años, depende de diferentes factores. Factores de riesgo, que son bien firmes, que hoy se conocen y se pueden evitar, y factores de riesgo inevitables, que vinimos adquiriendo y que, o genéticamente determinados o hereditarios, que no podemos evitar. La edad y otras herencias que traemos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, acelera la placa ateroma, podemos tener un infarto. Y lo último, las obstrucciones vasculares de los miembros inferiores, donde generalmente puede acelerar la placa ateroma, porque en los miembros inferiores donde más se deposita la capa fibro de lípidos que compone la placa ateroma, y puede el paciente sufrir isquemia. La isquemia en los miembros inferiores es necrosis isquémica, es necrosis de coagulación en los miembros inferiores de los tejidos. Pero si se contamina con bacterias, termina siendo una necrosis colicoativa, porque las bacterias generan la digestión enzimática de los tejidos. Estamos repasando la diferencia entre necrosis isquémica y colicoativa. Cuando hay bacterias, el sistema nervioso no necesitamos que tenga bacterias. Si las tiene, también va a tener. Pero si no las tiene, también es colicoativa, por el aspecto histológico que tiene y el poco estroma que tiene el tejido nervioso. ¿Se entiende hasta acá? Acelerando la placa de ateroma que podemos tener en los vasos de los miembros inferiores, ilíacas, ramificaciones de las ilíacas, permitiendo que el paciente pierda el pulso, que tenga el miembro frío y que tenga prácticamente, por su obstrucción vascular, someterse a una amputación de dedos, de pie, de la mitad de un antepié o de todo la pierna. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, a eso nos llamamos enfermedad vascular periférica. Miren los porcentajes. Enfermedad coronaria es llamativo. Claro que sí, porque la enfermedad vascular periférica puede afectar vasos que no sean tan pequeños en el transcurso y tardar más tiempo en generar la amputación. En cambio, las coronarias ya tienen un diámetro determinado, no podemos modificarlas y son las más afectadas. Y las cerebrales también, bastante importante. En cambio, si vemos la neuropatía, destaca como una de las más importantes. ¿Por qué? Porque tiene 3 blancos. Y lo vimos recién. Vimos a las alteraciones osmóticas, vimos las alteraciones vasculares y la inducción de la apoptosis del nervio. Entonces, se pueden combinar y tener un mayor porcentaje de afectación hacia el nervio periférico. El paciente tiene lo que se llama neuropatía, generalmente es proximal, es bilateral, no siente sensibilidad porque afecta la sensibilidad superficial y profunda también. Entonces le pasan la mano y no siente sensibilidad, o siente calambres, o siente que le quema, que tiene quemazón en las piernas, y bilateral, y generalmente desde la mitad de la rodilla para abajo, como en pantalón, tiene esa sensibilidad, pero puede ser una mononeuropatía, o sea, tiene diferencias que clínicamente ustedes lo van a estudiar. A mí me interesa la anatomía patológica. El punto de vista clínico ustedes pueden estudiar. No es solamente la parte periférica, sino que, como vieron, la parte de la erección del pene se modifica, la parte gastrointestinal. Puede detenerse el tránsito intestinal, puede anular los plexos de Auerbach, puede tener detención del tránsito. Ahora te escucho, puede tener falta de peristaltismo, y la falta o disminución del peristaltismo genera bolo fecal. También puede generar alteraciones en la micción y genera o incontinencia urinaria, o puede, como la obesidad también lo puede producir, pero por otras causas,
O puede generar acumulación de orina y formar lo que se llama globo vesical, que hay que ponerle una sonda al paciente y el paciente se infecta, porque la sonda nunca terminan a feliz término, siempre se contaminan con alguna bacteria. Te escucho. Exactamente, todos los nervios pueden padecer del sistema simpático-parasimpático. Y ustedes recuerden que el sistema simpático activa la actividad muscular, el parasimpático y el simpático lo inhibe. O sea, juega en diferentes órganos. El simpático activa la frecuencia cardíaca, el parasimpático la inhibe. Pero tenemos suerte que el corazón, dentro de todo, tiene un sistema de conducción que no está, digamos, disponible para el sistema autónomo, sino que es automático. Quiere decir que no se va a morir de eso el paciente, pero se puede morir de una obstrucción de la coronaria con un infarto de miocardio, no solamente porque estemos destruyendo los nervios que regulan la frecuencia cardíaca, a lo sumo tendrá una arritmia el paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, una alteración en el ritmo. A ver, yo no necesito que ustedes sepan de memoria todos los términos, yo necesito que ustedes piensen, que analicen lo que es la histología y lo que son los cambios generales que estamos viendo en esta enfermedad metabólica, que determina y que ustedes piensen y asocien los casos, problemas que tienen, los que les presenta la tutoría y que los pueden asociar y pueden brindar alguna respuesta al respecto. Como ven, los nervios tienen tres blancos importantes y hay nervios, digamos, de inervación involuntaria en la mayoría de los órganos viscerales, de las vísceras y de los vasos sanguíneos también. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Dicen que en nuestro país, alguien que midió estadísticamente la cantidad de complicaciones y de diabéticos, constituye en los adultos esa enfermedad un 8.5% de los adultos, diabetes tipo 2. Tenemos una población de 45, ahora va a venir el censo el 18. Tenemos una población, no sé, 46 millones de habitantes y tenemos un 8%, o sea que sufre esta enfermedad. Todo el mundo, ya vivo en la estadística, padece de diabetes y lo que está más o menos controlándola son los europeos. En CAP solamente la prevalencia en Capital Federal es de 6.2%, mucho más alta que en la provincia, ¿verdad? Y el 80% de los pacientes se producen en países subdesarrollados. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué la muerte, el 80% de las muertes ocurre en países que se han subdesarrollado y no en los verdaderamente desarrollados? ¿Por qué creen? ¿Por qué no te escucho bien? Bueno, esa es una causa, es más costosa mantener una dieta. Ahora, yo no los considero a ustedes que sean subdesarrollados, sin embargo mantienen una dieta bastante fea. O sea, están manteniendo una dieta porque están apurados, porque tienen que dar clases, porque estoy yo dando las clases, entonces no tuvieron tiempo de sentarse y comerse el guiso de lenteja o el pedacito de carne desgrasada. O sea, no tienen tiempo de que mamita les haga la comida, viven solos, qué sé yo. Eso no impide que no se compren un queso light, un pedacito de queso light, y que se compren un queso light, la Serenísima o lo que sea, marca Pirulo, queso light, bajas calorías y qué sé yo, con alguna rodajita de pan, no sé. En fin, pero es más rico comer la cosa con limón, la batatita saladita, eso que no tiene nada de sal y nada de grasa, por Dios, qué rico. Y me mantiene hasta la noche repleta, muy bien. Entonces, una es esa, ¿no es cierto? Pero la gente, nosotros vivimos corriendo. Yo soy la primera en reconocer que vivo corriendo. Soy acelerada, vivo corriendo. Me gusta el estilo de vida. Es como ella dice, a mí me gustan las de limón. A mí me parece un lemon pie salado, pero bueno, ella dice me gusta. A mí me gusta mi estilo de vida. Crecí con este estilo de vida. ¿Me podría adaptar al estilo europeo? Vaya, si no me podría adaptar, me encantaría. Si tuviera más plata. Y después digo, bueno, podría ser una pobretona viviendo, qué sé yo, en Ámsterdam, viendo los pajaritos y viendo los molinos, allá los molinos de agua, qué sé yo. Me aburro mucho, le digo. Cuando estuve un día, estuve así, no sabía qué hacer, miraba las maripositas y decía, esto no es para mí, el día no se me pasa nunca. No, realmente hay toda una concepción, como decís vos, y educación. La gente está educada, pero no educada porque lo educan los padres solamente. La educación del país, la educación sanitaria, cosa que falta en muchos países subdesarrollados. Quizás porque se ocupan de otras cosas, de llenarse los bolsillos, de la corrupción, y la educación sanitaria, igual que la educación médica,
pierde terreno. Esto es evidente. Hay mucha corrupción. No es que no haya corrupción en los países desarrollados, pero la simulan mejor o la manejan mejor o están más controlados, quizás. ¿Se entiende? Bueno, no quería hablar de política ni de nada raro, pero así es la cosa. El 50% de las amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores ocurre por esta enfermedad. ¿Sí? Insuficiencia renal crónica, ya les dije que el paciente diabético tipo 2 entre un 25 y un 30%. La diabetes aumenta la enfermedad cardiovascular, el riesgo 4 veces de una persona que no padece diabetes. La placa de ateroma aumenta 2 o 3 veces el riesgo, la diabetes más todavía. Y si sumamos placa, ateroma y diabetes que acelera el cuadro de la formación de la placa, estamos haciendo un aumento de ese riesgo. ¿Sí? Y como ven, en el momento del diagnóstico, eso es un tema muy importante, el 50% de los pacientes ya tiene una complicación crónica, pero que no lo ve, y que no va al médico, y que no porque tiene miedo. La gente detecta algún determinado, por ejemplo, microalbuminuria, de casualidad te hicieron un examen de orina. ¿Va al médico? No. Y si es un entendido, se hace una ecografía, si es un profesional. Y vio que el riñón, a ver, está igual, menor o aumentado. Pues no importa, pero nada, orino. A ver, y nos va al médico. Y pasan los años y detecta otro dato de riesgo. ¿Va al médico? No, porque tiene miedo, porque sabe que le va a decir algo que tiene que implicar por ahí una detención a lo largo de su vida. Gente que no va, mucha gente que no va. Y después están los que van todos los días, son insoportables. No te lo podés sacar de encima. En la patogenia, ¿se acuerdan lo que era la patogenia? O sea, la causa, sabemos que es la hiperglucemia. La patogenia es cómo hace el azúcar en sangre para llegar a conformar estas complicaciones crónicas. Cómo se deposita. Y eso se va a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe nunca. El año pasado, cuando yo les decía, ¿qué son los AGE? ¿Qué? No, los AGE, ¿qué son? Me dice, ¿cómo se escribe? Está bien. Yo les digo AGE en inglés. ¿Pero qué son, doctora? Sí, pero si vos no dices en plural. Veamos qué son los AGE, ¿sí? Y qué es lo que provoca. Esto no es una placa ateroma. Que acelere la placa ateroma es otra historia, ¿sí? ¿Qué es la patogenia? Se describen 4 vías fundamentales. Empezamos para ver la microangiopatía, porque la macroangiopatía es la formación de la placa ateroma, o sea, la aceleración de la placa ateroma, sino que vamos a ver qué es la microangiopatía, porque es una de las más prevalentes. Se describen 4 vías. La formación de productos terminales de la glicosilación avanzada. ¿Qué es una glicosilación? Ustedes se tienen que preguntar eso cuando estudian. ¿Qué es glicosilar? Agregado de azúcar, oligosacáridos a qué? A una proteína, a cualquier otra cosa, un lípido, generalmente proteínas y lípidos, ¿verdad? Bueno, glicosilamos. ¿Con qué glicosilamos? Con una enzima. En la diabetes no hay enzimas. El azúcar se pega. ¿Vieron a veces que ustedes tiran azúcar arriba de la mesa? Y vos decís, pero esto no lo puedo sacar. Se pegó el azúcar, se hidrató, se pegó, se cristalizó. El azúcar tiende a pegarse. Cuanto más azúcar hay, precipita y se pega. ¿Y a dónde se va a pegar si el azúcar está dentro de la sangre, digamos, flotando en la sangre? En el endotelio o en las lesiones que dejan cuando el endotelio desaparece por alguna circunstancia, porque siempre se lesiona, se pega en el colágeno 4 de las membranas basales, porque la membrana basal es la que sostiene cualquier epitelio, en este caso el endotelio vascular. Entonces, 4 vías fundamentales. Formación de productos terminales de la glicosilación o glucosilación avanzada. Se llaman AGEs en inglés, eso. Son terribles. Después descubrimos que no era solamente donde se depositaba, sino que descubrimos que algunas células de nuestro cuerpo tienen receptores de AGE. ¿Cómo se llama el receptor de AGE? Y le ponemos la R de AGE. Y se llama RAGE, no es que se la clase. Y se llaman RAGEs. ¿Qué son RAGE? R de receptor. ¿Y qué células? El endotelio tiene receptor de AGE, el macrófago tiene receptor de AGE, la célula muscular lisa tiene receptor de AGE y muchas células más. ¿Y por qué? Porque no es un receptor válido, no es que mi cuerpo siempre tiene que hacer AGE, es como un virus.
cuando ingresa un virus se mimetiza con alguna molécula que puede funcionar como receptora. Ustedes saben que la molécula para el COVID es una molécula del receptor de la enzima convertidora 2, que en realidad lo que se tiene que pegar es a la angiotensina 2 o tiene que generar algún cuadro, pero no es un receptor para el COVID, no lo estamos esperando para que venga. Bueno, de la misma manera estas moléculas no están esperando a que los AGE se generen en el cuerpo humano para que sean receptoras. Pero ¿qué pasa? Si funcionan como un receptor y activan alguna cascada interna en la célula, implica de que estas células puedan secretar lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Y citoquinas, factores de crecimiento, hacia el ambiente donde están ubicados. Eso desarticula absolutamente todo lo que ustedes puedan pensar. Actividades que no estaban pensadas, que vamos a ver ahora. ¿Se entiende hasta acá la importancia de esto? Bueno, si ustedes lo ven desde ese punto, después por más que yo les presente una diapositiva con un montón de raje, receptor para el macrófago, esto produce esto, ya saben lo que es el concepto. No hace falta que se sepan todo. Segunda patogenia de la microangiopatía, mecanismo, activación de la proteína quinasa C. Seguramente lo habrán visto. ¿Qué es la proteína quinasa C? ¿Y qué genera eso? Fosforilaciones internas, aumento de la síntesis de proteínas, o sea, puede generar alteraciones a nivel de los vasos, del músculo liso, de distintos tipos celulares. Veamos entonces esa activación de esta proteína quinasa que no debería estar activada en esta vía. Estrés oxidativo y trastornos de la vía de los polioles. El estrés oxidativo se forma siempre y cuando exageremos la función de la mitocondria en una célula cualquiera. Cada vez que comemos se forma estrés oxidativo. Yo soy gordito y como más estrés oxidativo, más radicales libres para neutralizar. Por eso se dice que si bajamos de peso tenemos menos radicales libres. Y ustedes saben que los eros radicales o especies reactivas del oxígeno, estos se pegan también a los ácidos nucleicos, a las proteínas y a los azúcares, los radicales libres. Son el ion peróxido, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno. El tema es que si se pegan, pueden alterar la estructura molecular y dejarla de funcionar o alterar su función. Entonces acá tenemos un segundo importante mecanismo de patogenia de la microangiopatía, que es la formación de estrés oxidativo cuando alteramos el funcionamiento de las mitocondrias. ¿Y lo alteramos por qué? Hay mucha disponibilidad de ¿qué? De glucosa. Si hay mucha glucosa, la mitocondria es el nutriente que más quiere para hacer ATP, ¿o no? Ahora, cuando se satura, los transportadores de la membrana interna dicen, bueno, me voy a hacer ácido láctico porque sigo con la glucólisis anaeróbica y ahí entra la acidosis metabólica. Pero sabemos que la mitocondria no da abasto porque tiene mucha glucosa. Además tiene otro problema. Aquellas células como los nervios periféricos o el cristalino, donde la glucosa no necesita de la insulina para colocar transportadores porque ya están dispuestos los transportadores, entra masivamente. No se puede controlar porque entra y satura vías internas. Y al saturar vía activa otras como precursores. Y al activar otras puede producir fructosa, que es un isómero de la glucosa. Entonces ustedes pueden tener a su vez vías metabólicas que tienen que ver con lo que se llama vía de los polioles, que le dije que cuando había mucha azúcar dentro de la célula generaba una atracción osmótica para lo que se llama atracción de agua, que es a través de la ósmosis. Entonces va a entrar más agua porque hay más soluto adentro de la célula, hay más glucosa dentro de la célula, hay más fructosa dentro de la célula. Esa vía se llama vía de los polioles. ¿Qué serían polioles? Polioles o polialcoholes. Es una vía metabólica química, en donde actúa una enzima que cuando hay mucha disponibilidad de glucosa, transforma esa glucosa en glucosa 6-fosfato y en sorbitol. El sorbitol a su vez, a través de otra enzima, cuando hay mucho sorbitol, lo transforma en fructosa. Y la fructosa trae agua, la glucosa trae agua y tenemos un ambiente súper hidratado, osmóticamente alterado, que no debería haber pasado, pero pasa continuamente porque el paciente no tiene normoglucemia y porque el paciente además tiene resistencia a la insulina. ¿Por qué tiene resistencia a la insulina y tiene más glucosa de lo habitual? Ya lo sabemos.
porque hay ácidos grasos libres, porque se altera el receptor, ya lo sabemos porque ustedes lo vimos en la clase pasada y lo están viendo con los tutores. Otra vía muy parecida a la de los polioles se llama vía de la hexosamina y generación de fructosa 6-fosfato, muy parecida, ¿sí? O sea que se puede desencadenar en varios órganos y tejidos este tipo de vía. ¿Cuáles son las células que tampoco necesitan de glucosa? Los astrocitos. Los astrocitos del sistema nervioso captan la glucosa, pero no necesitan la insulina para que la glucosa entre. Entonces, hay degeneración osmótica de los astrocitos. Y si los astrocitos osmóticamente están degenerados, la pobre neurona le dice, flaco, necesito comer. Agárratelo vos. No, no le va a decir eso, nunca el astrocito le va a decir eso. No, tengo mi pie chupador, pero lo tengo lastimado, dice, lo tengo hinchado. La verdad que además se me depositó no sé qué aje en la membrana basal. Estoy en el horno, le dice el astrocito a la neurona. Y la neurona dice, ¿qué hago? Lo lamento, porque tampoco puede almacenar mucha glucosa una neurona. Quiere decir que puede haber infartos lacunares. Son infartos focales, que se llaman infartos laculares en el sistema nervioso de un diabético. En este caso, porque yo vi que las neuronas utilizan los cuerpos cetónicos, y ahí, en este caso, ¿cómo se...? Utiliza el ácido láctico, utiliza los cuerpos cetónicos, pero llega un momento... Y porque es el único que puede captar ácidos grasos o que puede captar todo lo de la célula a través de las capilares. Los pies chupadores es el astrocito. Si vos el astrocito lo tenés hidratado, lo tenés degenerado, lo tenés en vías de apoptosis, en algún territorio en particular, la neurona te dice, flaco, me estás dejando solo. Entonces, fuera de lo que es la extrusión vascular en sí, el depósito de los ajes dentro de la luz, que puede generar disminución del diámetro, estamos hablando también de la fisiopatología de la célula que colabora, que está alterada en sí. Es como le hablaba del nervio periférico. El nervio en sí puede tener 3 blancos, 3 vías de ataque. Se puede morir por apoptosis, por exceso de radical libre, activación de caspasa, se puede morir porque los ajes se depositan en los vasos sanguíneos y ya, o desmielinizar, no solamente morir. Desmielinizar es como morir para el nervio mielinizado. ¿Por qué? Porque la lentitud que tienen los movimientos puede tardar un año en generar una activación en un órgano, si no tiene mielina. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y la vía de los polioles que genera osmóticamente la alteración en toda la célula. También ahora te escucho, también las células que rodean al ganglio no necesitan de insulina, las células Schwann. Con lo cual también osmóticamente se activa la vía de los polioles en las células de Schwann. Se pueden dañar no solo porque los vasos no la irrigan a la célula de Schwann, sino por alteración de la vía de los polioles osmóticamente activa. Sí. ¿Por qué dice que las neuronas no están en los cuerpos cetónicos y sus transportadores no son dependientes de insulina y la glucosa puede entrar igual? Las neuronas no tienen muchos transportadores. En las neuronas se les va brindando lo que puede pasar a través de la membrana celular de la neurona, ácido láctico, y la neurona con su metabolismo interno genera su energía. O sea que lo vamos a ver ese tema cuando veamos el segundo módulo, que vamos a ver alteraciones neuronales, no solo por la diabetes, sino por la hipertensión arterial y cómo sufre la neurona, porque la neurona es muy particular. La neurona es el rey, es la mejor que hay, mejor que el biocambiocito, te voy a decir. Ella come con nada, pero cuando no tiene nada, no puede comer. Entonces, realmente la neurona tiene muchos procesos metabólicos internos, puede valerse de muchas cosas que le provee el astrocito, puede absorber algo del microambiente que puede ser perjudicial o beneficioso a la neurona. Pero lo que sí, que cuando el vaso está desafectado y el astrocito también, la neurona muere rápidamente, porque no tiene el sustento necesario, porque no es que los ácidos grasos van por el intersticio girando para que la neurona los absorba. La neurona no tiene contacto con los vasos. ¿Vieron una vez que una neurona esté en contacto con un vaso? Jamás. La neurona lo único que hace es contactarse mediante sinapsis con neuronas vecinas y recibir la alimentación a través de la glía. La única que la nutre la neurona es la glía y la glía está en contacto con los vasos, los astrocitos. Pero lo vamos a ver bien en sistema nervioso porque es todo una fisiopatología súper interesante y muy linda que me gustaría trabajarla con ustedes como el tema de diabetes. Sí.
Preguntas, ¿no? Vamos a hablar de estas vías, ¿les parece la más importante? ¿Qué les parece? Bueno, primero vamos a ver qué son los ajes y cómo se forman. Y después vamos a ver algunas de estas vías en algunos tipos celulares para ir terminando el tema. Entonces, ¿cómo se forman los productos terminales de la glicación? Glucación es lo mismo porque es glucosa, gli de glícido, glu de glucosa avanzada. Cuando hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? Normalmente se activan diferentes enzimas. En este caso, ¿me escuchan? En este caso, enzimas que están dentro de células como el sorbitol, gliceraldehído 3-fosfato, o sea, subproductos de la activación de la aldolasa reductasa, se forman temporariamente esos subproductos a través de la gran cantidad de glucosa, lo que le dije antes. Y ese sorbitol o gliceraldehído 3-fosfato termina formando fructosa y otro subproducto del gliceraldehído 3-fosfato se llama metilglioxal. Esos son precursores de la formación de AGE. Son precursores, o sea, que además de lo que dijimos que hacen los AGE, tenemos que saber de dónde salen los AGEs. Se pueden ser precursores de células que lo producen. ¿Quiénes son entonces los receptores de los AGE o los que producen los AGE? ¿Dónde se producen? Macrófagos y monocitos que vienen de la sangre, linfocitos, endotelio y mesangio renal. Recuerden las células mesangiales del riñón. Ahora, ¿qué producen estas células cuando están afectadas por los AGE? Si tienen receptores de AGE o producen ella misma AGE. Producen mediadores que normalmente lo producen si son insultadas de alguna manera, si reciben algún estímulo. ¿Cuáles son los mediadores de los macrófagos? Interleuquinas, ¿sí? Factor de necrosis tumoral, insulinolase, interleuquina 1, ¿qué promueven qué? La inflamación. Ojo que en la diabetes también hay un proceso, digamos, procoagulante, inflamatorio, y todo esto tiene que ver con esto, siempre de larga data. Estamos hablando de patología crónica a través de los años. Aumento de los radicales libres, porque tiene mucha glucosa y como les dije, la mitocondria está trabajando sin cesar y hay muchos radicales libres porque necesita mucho oxígeno. Linfocitos, síntesis de interferón gamma, porque es su producto. El linfocito hace eso. El endotelio, factor tisular, trombomodulina, endotelina 1 que es vasoconstrictora. ¿Por qué? Porque si se lesiona el endotelio o es insultado el endotelio, él interpreta que tiene que renovar, que tiene que activar la restauración, la hemostasia de su endotelio, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es activar esto para que no haya vasodilatación, sino que haya vasoconstricción. Y el mesangio produce otros productos, y el más importante es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es el último que se ve ahí, porque el factor de crecimiento derivado de plaquetas promueve el crecimiento y la secreción por el mesangio de más matriz mesangial. Interpreta que tiene que producir mucha matriz, porque al producir el factor es como si ella tuviera que producir matriz que le falta. No se olviden que la matriz mesangial está rodeando la célula mesangial y que el capilar está al lado. Entonces la matriz se mete, ahoga el capilar y se acabó la filtración del glomérulo. Ese depósito es muy común de verla en los glomérulos, ¿sí? Y se llama gloméruloesclerosis. Porque todo lo que sea un tejido hialino, histológicamente rosado, que no tenga núcleos, que es la matriz del mesangio, que tiene colágeno 4, glucosaminoglicano, ¿se acuerdan el año pasado? Decíamos los componentes de la matriz del mesangio. Eso va a obstruir, porque es una matriz densa, y va a tender a obstruir la luz vascular, no permitiendo la regulación de la presión del ultrafiltrado, que es lo que hace normalmente el mesangio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, todos esos son los efectos. Entonces, los AGEs, en el proceso por el cual la glucosa se une químicamente a grupos aminos libres de las proteínas sin intervención de ninguna enzima. Ellos son los AGEs, pero se puede unir a proteínas, a lípidos y hasta a ácidos nucleicos. Cosa que es raro que el ácido nucleico tenga azúcares, pero bueno, arrastra agua también un ácido nucleico. El grado de la glicosilación es directamente proporcional al nivel de glucosa en sangre. Por eso se utiliza la hemoglobina, que se glicosila, porque la hemoglobina es una proteína cuaternaria.
Si no necesita insulina el glóbulo rojo, otra célula que no necesita insulina para la incorporación de glucosa es el glóbulo rojo mientras vive. Entonces, no necesita insulina, la glucosa por esta vía permite entonces que se glucosile la única proteína importante que tiene, que es la hemoglobina. Y a medida que se va glicosilando la hemoglobina, uno lo tiene como índice. Yo puedo hacer dieta y puedo decirle al médico, me voy a hacer la glucosa hoy y la tengo normal. Pero la hemoglobina glicosilada me dice cuánto tiempo se está glicosilando la hemoglobina. Si está en 6.5 está en el límite, si está en 7 en adelante está en el horno, es diabético, ¿está claro? Porque me está mintiendo, hoy está haciendo dieta pero su hemoglobina se está glicosilando porque tiene un tenor de glucosa alto todo el tiempo que no está regulando con ninguna insulina. ¿Está claro? Por eso es un índice de la hemoglobina glicosilada de la glicosilación de estos productos. Estos productos también se pegan al tejido intersticial, a las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Engrosando la pared del vaso sanguíneo, disminuyendo la luz, y se van acumulando en las paredes a lo largo de la vía, sumado a aquellos vasos de mediano calibre que tienen ya placa ateroma, no los capilares, porque los capilares nunca tienen placa ateroma. Los AG se pegan sobre capilares y sobre vasitos no capilares, hasta vasos de gran calibre. Y acá tienen en el libro de Robbins, tienen este cuadrito que dice que al principio cuando uno tiene hiperglucemia se forman estos productos glicosilados, proteínas, lípidos, ácido nucleico, pero son reversibles. Se llaman cuerpos de Amadori, son reversibles, 2 semanas, 3 semanas. Pero miren el tiempo que les estoy dando. Una hiperglucemia sostenida de un diabético tipo 2 que ya está declarado y que no está controlando su glucosa adecuadamente, hace que pasada la semana, las 4 semanas, se torne como irreversible. Dejen de ser productos reversibles para ser AG. Son productos más estables y que forman cuerpos cruzados con los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos y son los llamados AG. Se pegotea el azúcar sobre lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Está claro? No dije nada raro hasta ahora. Nada que no podrían ustedes conocer. Cuerpos de Amadori no reversibles, porque fueron descritos por este autor. Pero después, al cabo de 4 o 5 semanas, dejan de ser reversibles si el paciente no hace ningún tratamiento y ya se tornan más estables. Cada vez que el paciente siempre tiene hiperglucemia porque no la controla, se hacen inestables y se pegan continuamente, al igual que se pegan a la hemoglobina, ¿verdad? De esta manera, ¿quiénes, digamos, qué hacen los AGEs? Los AGEs, que son, digamos, azúcares, que se pegan a proteínas, se pegan mediante enlaces cruzados, sin necesidad de ninguna enzima. Se pueden pegar al colágeno extracelular o de la membrana basal. Pueden atrapar también, por estar ahí, proteínas del plasma. O sea, pueden hacer que las proteínas del plasma de los vasos salgan a la pared y peguen, porque el AG está pegado a la colágeno 4, entonces atraen las proteínas plasmáticas. Normalmente la proteína no tiene que ir a la luz de un vaso, a la pared del vaso, pero atrae las proteínas plasmáticas y engruesa la pared del vaso, no solo porque se pega el colágeno 4, sino que atrae proteínas que se pegan más. ¿Se dan cuenta cómo va aumentando la complejidad de esta estructura? Atrapan proteínas plasmáticas. Y, por ejemplo, el LDL, en la íntima de los vasos de alto calibre, acelerando la termogénesis. El LDL es un lípido, pero no es un lípido solo, es una lipoproteína, es decir, es lípido más proteína. Si se atrapa el LDL, que es colesterol o que tiene gran cantidad de colesterol, es el colesterol malo, el LDL. No es que sea malo, es útil porque extraemos el colesterol para los tejidos. Pero si encima tenemos, generalmente tiene un receptor de LDL en los tejidos cuando ingresa, o sea, está todo regulado. Pero si el AG está ahí, pegado al colágeno 4, y dice, vení acá, le dice al LDL, vení que te atrapo, porque puede atraparlo. Lo hace pasar a la íntima, entre la íntima y la media, y lo va almacenando. ¿Es un cuerpo extraño? Y sí, la íntima lo mira y le dice, ¿qué haces acá? Anda por el receptor. El LDL dice, a mí me trajo el AG, yo estoy con el AG. ¿Con quién? Con el azúcar pegado al colágeno 4 o a las células de ahí abajo. Entonces, el LDL llega. ¿Qué
¿Qué tiene que hacer? Bueno, llegar a un macrófago de la luz, pasar por el endotelio vascular y fagocitarlo, porque es un cuerpo extraño, hay una atracción. El macrófago lo fagocita y se hincha. De paso avanzamos un poco sobre la placa ateroma. Se hincha y se llama célula espumosa, porque se hincha por la incorporación de colesterol que tiene la LDL. Se hincha el macrófago y se llaman células espumosas. ¿Es reversible este cuadro? Sí, es reversible. Hay pocos macrófagos que pasan, dice, un cuerpo extraño. Ahora, sigue habiendo AGE, siguen captando LDL. En el ambiente inflamatorio, los macrófagos secretan citoquinas, secretan radicales, se forman radicales libres, se oxidan las LDL, o sea, sufren lo que llaman oxidación de LDL. El radical libre, cuando lo fagocitas, se pueden producir radicales libres en exceso. Y una pregunta, ¿LDL solo o también es cuando es El VLDL también, pero las más aterogénicas son la LDL y los kilomicrones, pero la LDL y la IDL son las más aterogénicas. ¿Por qué? Porque el LDL tiene un receptor para el LDL. Lo vamos a ver cuando veamos obesidad, eso, o algo de lípidos para la placa ateroma. Tiene un receptor, pero no, lo que tiene es colesterol más que triglicéridos. El VLDL tiene más triglicéridos que colesterol y es diferente la enzima que extrae al triglicérido que al colesterol. Cuando se oxida el LDL, porque él dice que el macrófago lo fagocita y forma radicales libres. Cuando fagocita un macrófago forma radicales libres, ¿se acuerda o no? El fenómeno de los radicales libres. ¿Y los radicales libres qué son? Pueden oxidar moléculas. Y este lípido LDL le viene perfecto para oxidarlo. Entonces se forma el famoso, este es el endotelio del vaso. ¿Sí? Acá tiene la unión con la otra célula endotelial. El LDL trata de entrar por el receptor de LDL. No lo logra, ¿por qué? Porque en realidad tenemos el colágeno 4 acá que está con el AGE. El AGE atrae al LDL en un principio. Cuando ingresa, esta es la capa media muscular, esta es la íntima, ¿se acuerdan del vaso? Cuando ingresa el LDL, ingresa también el monocito. El monocito, ¿por qué ingresa? Porque el LDL, al ingresar, forma como un quimioatractor, un cuerpo extraño, e induce al endotelio a poner moléculas de adhesión. Los monocitos se pegan a la molécula de adhesión y transmigran. Esto lo estudiamos cuando vimos transmigración de glóbulos blancos en la inflamación. Este es un cuerpo extraño, un fenómeno que está generando algún proceso para atraer glóbulos blancos. Este LDL es fagocitado por el macrófago. El macrófago produce radicales libres o especies reactivas del oxígeno. Cuanto más AGE hay, más LDL se filtra. El LDL es así, es reversible el cuadro. Pero mientras se siguen produciendo radicales libres, el radical libre puede oxidar al LDL. Y al oxidarlo, el macrófago tiene mejores receptores para reconocer al LDL oxidado que al LDL sin oxidar. Quiere decir que cuando se produjo este fenómeno de destrucción al principio de fagocitosis del LDL, se está produciendo un fenómeno inflamatorio dentro del vaso. Y esto está produciendo radicales libres. Y se tienen receptores que llaman receptores basureros o barrenderos, que se comen toda la basura, todo lo que está oxidado. Ahí va. Entonces, cuanto más oxidado esté el LDL y más haya proceso inflamatorio generado por los macrófagos y los linfocitos que atraviesan la pared del vaso, más va a haber células espumosas fagocitando el LDL oxidado. ¿Sí? Este es el inicio de la formación de la placa ateroma. Esto después se estabiliza y la vamos a ver más adelante. Pero esto, fíjense cómo estamos diciendo, ¿qué hace el AGE para favorecer
una diabetes por los AGE. ¿Se entiende más o menos? Bien, entonces, esto es lo que se genera. ¿Dónde se han observado depósitos de AGE? Ya sea porque la célula tiene digamos, cambio interno con estas enzimas que acumulan la formación de AGE. Se han visto AGE en el colágeno depositado pegado, se ha visto AGE en el cristalino adentro de la célula, que se han formado dentro de la célula, y que estos AGE son los que se depositan entre las proteínas cristalinianas del cristalino y también las pegotean y generan opacidad del cristalino. Se han visto AGE en la hemoglobina y de hecho es un índice de la hemoglobina glicosilada clínico. En la proteína beta 2 microglobulina, que es una proteína de transporte en la sangre, se ha visto AGE en la proteína tau, que es la proteína que vamos a ver en el sistema nervioso, a nivel de las neuronas. Se han visto AGE en las células que producen mielina, o sea, en las células de Schwann, oligodendrocitos o dentro de la mielina, ¿cierto? Pegado. Se han visto AGEs, pero se han visto receptores de AGE. ¿Quiénes son los que recepcionan AGE y se activan y secretan factores de crecimiento, citoquinas? Y los receptores de los AGE o RAGE se han identificado en células como los macrófagos o los monocitos, aumentando su quimiotaxis, la producción de citoquinas, que ya las vimos cuáles son, o factores de crecimiento específicos. Sobre los linfocitos, que ya vimos que produce interferón gamma, sobre las células endoteliales, aumentando la permeabilidad vascular. Sobre las células endoteliales, los AGE aumentan la permeabilidad vascular. Y si aumentan la permeabilidad vascular, si acá hay uniones estrechas, ¿lo ven acá? Y aumentan, el citoesqueleto se contrae. Cuando hablamos de aumento en la inflamación, ¿se acuerdan? Y se separan un poco las uniones estrechas. Entonces el LDL puede tener paso hacia el subendotelio. ¿Se entiende? A mí me quedó una duda que me quedé pensando. Cuando el LDL traspasa el endotelio, no lo daña, ¿no? No lo daña, porque tiene aumento de la permeabilidad vascular. El LDL es una lipoproteína. Por ser lípido, en realidad está revestido por proteína. El aumento de la permeabilidad genera como un poro hidrofílico. Y por dentro tiene los lípidos acumulados, que es el colesterol. Yo pensaba que si la endotelio dañado, por ahí podía dañar. El endotelio no está dañado. Está dañado porque permite primero que entre el LDL. Ya tiene aumento de la permeabilidad vascular. El endotelio está dañado porque esto está induciendo también moléculas de adhesión. Por ahí también por el tabaco, por ahí también por virus, por ahí también por bacterias, que va a hacer que dañen el endotelio cuando veamos el estudio de los vasos. Por la hipertensión arterial, que la hipertensión es muy veloz, la sangre entra muy veloz y arrastra el endotelio, y el endotelio comienza a alterarse, se llama shear stress, shear o topo. El endotelio recién tocado empieza a secretar moléculas de adhesión y se me están impulsando a hacer algo. ¿Sí? La hipertensión arterial es terrible, pasa la sangre así, lo toca el endotelio, a la sangre pasa por el flujo laminar y no le hace nada al endotelio. La sangre pasa muy rápido por el endotelio y lo toca. El endotelio es muy sensible. ¿Está claro? Y ustedes vieron que tiene muchas funciones. ¿Qué le hace el endotelio? Aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, ICAM y BECAM, que son las de adhesión fija, no laxa. Entonces atraen a los glóbulos blancos. Aumenta la secreción de factor tisular, promoviendo la trombosis. Disminuye la trombomodulina, aumenta el PAI, promoviendo fenómenos protrombóticos. Disminuye la síntesis de prostaciclina, induce la expresión de factor de crecimiento vascular y mayor actividad procoagulante. Todo eso yo no lo necesito, yo sé que ustedes lo saben. Yo necesito que ustedes me digan que aumenta la permeabilidad vascular y que promueve la inflamación y promueve un efecto procoagulante. Ya con eso estamos diciendo todo lo demás, los factores, porque yo sé que los factores ustedes lo saben. Lo que me interesa son qué es lo que le hace al final. Y miren acá, aumenta la agregación de plaquetas. ¿Facilita o no la coagulación, la agregación plaquetaria? En el tapón hemostático se forma la agregación plaquetaria. Aumenta la proliferación de los fibroblastos. Donde haya fibroblastos, induce su proliferación celular.
Eso genera ocupación, depósito, compresión, porque los fibroblastos están ahí tranquilos, pero vos estás generando un microambiente de compresión sobre los vasos del intersticio perivascular o intravascular, del espesor del vaso. ¿Se acuerdan que hay poco fibroblasto? En la capa media no hay fibroblasto, pero debajo del endotelio hay un poco de fibroblasto, porque está el tejido conectivo subendotelial. Bueno, pero seguimos, miren, sobre las células musculares lisas. ¿Qué hacían los receptores de AGE? Aumentan la proliferación celular. O sea que teníamos un vaso que tenía AGE pegado el azúcar al colágeno 4. Atraía LDL por ahí y aceleraba la formación de la placa ateroma. Teníamos un vaso que el endotelio hacía todas esas acciones que dijimos antes. Y tenemos un vasito que si tiene capa muscular lisa, empieza a dividirse. La célula muscular lisa. ¿Se acuerdan que el músculo liso no dependía solamente de la inervación, su actividad? Dependía de hormonas, de mediadores químicos locales, la proliferación del músculo liso. ¿Se acuerdan que era el único músculo que podía dividirse? El músculo liso. Y uno de los mediadores es la angiotensina 2, otro de los mediadores son cualquier otra, ¿sí?, que produzca el aumento del número de células musculares lisas. ¿El diámetro disminuye? Claro que sí. Entonces tenemos una capa muscular más gruesa por aumento de la división celular. Por los AGE, en los astrocitos aumenta el factor de crecimiento y los radicales libres. El astrocito se ahoga, se muere. Células mesangiales aumentan todos los derivados de la matriz mesangial. Le dice a las células mesangiales que aumente todos los derivados. Matriz crece, capilar se ahoga. ¿Sí? Pericitos, ¿se acuerdan dónde estaban? Capilares y vénulas. Pericito, es como una célula muscular rara. Retardo del crecimiento y disminución de la interacción con el endotelio. O sea, falla en la regulación del pasaje de sangre, el pericito. Y estimula la síntesis de TGF-beta que genera fibrosis, que es un factor de crecimiento, y la síntesis de, está mal puesto ahí, factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, el último, que genera neovascularización, como si fuese un tejido de granulación, de reparación. Como ven, los AGE son de terror. Si uno dice, ¿cuál es el malo de la película? Son los productos de la glicosilación avanzada. Si nos vamos para atrás en la película, decíamos, ¿y cómo surgió? Vieron que a veces uno quiere ir para atrás con la película y quiere evitar o prevenir. ¿Y cómo surgió? Por la hiperglucemia. Ah, pero ¿cómo tiene hiperglucemia este señor? Y vamos para atrás. Y tiene hiperglucemia porque tiene insulina o tiene una insulina que está de sobrepeso, resistencia a la insulina, no está haciendo que ingresen a los tejidos periféricos. Y bueno, si seguimos, tenemos que indagar sobre factores genéticos, hereditarios y ambientales. ¿Se entiende esto? Bueno, yo no necesito los nombres y apellidos de todo, necesito las conclusiones. Con que me diga qué son los AGE, con que me diga a dónde se pegan, con que me diga qué células las puede producir, quiénes son los receptores de los AGE y cuáles son las consecuencias de estas células sobre los órganos en los cuales ellas están presentes, es suficiente para esta enfermedad como complicación. Y ahí tienen el resumen. Sí. ¿Preguntaron algo? El resumen. Bueno, ¿qué pasa si se activa la proteína quinasa C? Habíamos tenido una fisiopatología, ¿verdad? Tenemos la segunda fisiopatología de la microangiopatía. Sí, ustedes ya me hablaron de la proteína quinasa C. No sé si llegaron a ver todo esto de la proteína quinasa C. No, pero es de terror. Miren, es de terror lo que hace. La proteína quinasa C, cuando hay hiperglucemia, en realidad antes de activarse, el azúcar puede activar un segundo mensajero químico intracelular que se llama DAG, diacilglicerol. El diacilglicerol está asociada a quinasas, activa quinasas, dependientes del diacilglicerol. Y una de las quinasas en algunos tejidos que activa es la fosfoquinasa C. La fosfoquinasa C, miren lo que hace. Disminuye la óxido nítrico sintetasa endotelial. O sea, ¿qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación. Si la disminuye, va a haber vasoconstricción. Muy bien. Eso es una de las cosas que hace. Aumenta la
endotelina 1. ¿Qué hace la endotelina 1? Normalmente tiene un balance con el óxido nítrico, es vasoconstrictora. Si la aumenta, predomina la vasoconstricción y no la vasorelajación porque está haciendo actividad contraria. La quinasa también aumenta el factor de crecimiento del endotelio vascular, aumentando la angiogénesis. Cuando hay angiogénesis será uno de los caminos para ¿qué? Para el aumento de la permeabilidad vascular. Si ustedes se acuerdan, la gran chorrera de caminos, una era la activación del citoesqueleto, bueno, uno de ellos es la neovascularización, que formaba vasos con poros, vasos agujereados al principio, antes de formar los vasos. Y eso está aumentando la permeabilidad vascular en algún momento determinado. Aumenta el TGF-beta con aumento de la producción de colágeno en los tejidos y fibrosis. Ahí lo ven, oclusión de los capilares, del colágeno periférico. Aumenta el PAI, inhibidor del activador del plasminógeno. El inhibidor del activador del plasminógeno, el plasminógeno al activarse se transforma en plasmina, degrada, promueve la fibrinólisis, degrada el coágulo. Ahora, si lo estamos inhibiendo, no se activa esa vía y es un efecto procoagulante. ¿Se entiende? El NF-kappa-beta es una vía que promueve la expresión de genes proinflamatorios, que ya alguna vez lo estudiaron ustedes, seguramente, o alguna vez tuvieron ideas. Y aumenta el NAD generalmente reducido, que aumenta radicales libres y múltiples efectos que hemos visto de los radicales libres sobre proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Yo no sé la hora que es. 12:40. 12:40, bueno, quieren ustedes descansar un poco, pero ya terminamos, en serio. Tercera vía, la vía de los polioles. Esta la hemos visto más o menos. La vía de los polioles es en algunos tejidos que no tienen necesidad de insulina. El cristalino, el nervio periférico, el astrocito, en la célula que rodea de Schwann, ¿se acuerdan? Entonces, el glóbulo rojo, o sea, la vía de los polioles lo que hace es lo que les dije antes. No me interesa todo este desglose bioquímico, pero fíjense en el desglose bioquímico que hace la vía de los polioles. Primero, entra azúcares. Puede producir otros azúcares, isómeros de azúcares. Aumenta activamente el arrastre de aguas. Entonces la célula osmóticamente se dematiza. Es como un cambio celular reversible. ¿Se acuerdan la dematización de la célula? Se desprenden los ribosomas. Y lo que puede hacer es que disminuye la actividad de los que neutralizan los radicales libres. ¿Por qué? Porque todos estos procesos agotan la cantidad de cofactores reducidos, del NAD reducido. Al agotar los que son necesarios también para la acción de las enzimas como glutatión peroxidasa que neutraliza radicales libres, al generar un agotamiento de esto, los radicales libres aumentan y no pueden ser neutralizados debidamente por, digamos, inactivación de las enzimas que deberían hacerlo, por este proceso. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. A ver, yo no quiero el desglose bioquímico, vuelvo a repetir. Me pueden decir que la vía de los polioles arrastra agua, que generan cambios celulares reversibles, que aumenta la cantidad de glucosa intracelular y que además se producen radicales libres que no pueden ser neutralizados. ¿Está claro? Profe, ahí sale la glutatión. Sí, la glutatión ahí está. Se inhibe, porque no hay disponibilidad, sustrato disponible para su acción, pero porque está ocupándose de otra cosa en la célula. ¿Está claro? La última vía, bueno, esto está explicado acá, lo de la glutato, no vamos a hablar de todo esto, ya está explicado ahí. Y la última vía se llama exosaminasa, donde es parecida a la vía de los polioles, muy parecida. Se producen radicales libres y se activan vías como la del TGF-beta, que donde también el TGF-beta era un gran, digamos, actor dentro de la inducción de la proliferación de los fibroblastos y la producción de fibrosis del intersticio celular. Como ven acá, se produce un aumento por esta vía de radicales libres y estas activaciones de algunas de las sustancias, como el PAI, por ejemplo, que inhibe o es procoagulante, o el TGF-beta, que es profibrótico, lo que genera también es más resistencia a la insulina de estos pacientes. Genérico, sí, general, lo que necesito es qué es lo que produce está ahí abajo, la última vía, ¿sí? Esto lo tienen ustedes. Y el ejemplo está en el nervio periférico, que ya lo dijimos,
¿Cómo lo afecta? Lo estuvimos diciendo muchas veces, pero no es el nervio solo. Fíjense que el riñón genera alteraciones en el glomérulo, sobre el mesangio, sobre los capilares, en la retina, los capilares de la retina, en el cristalino porque no necesita insulina y en el sistema nervioso. Ahora sí, después de todo este detalle, queremos ver qué pasa en los tejidos. ¿Queremos ver la macro? No, la micro queremos ver. ¿Cómo se vería un tejido lesionado de cualquiera de estas vías en la microangiopatía? Bueno, la microangiopatía diabética, como resumen, produce una disfunción endotelial generalizada. El endotelio está disfuncional, no sabe qué tiene que hacer. Si aumentar la permeabilidad vascular, dejar pasar el LDL, dejar pasar los monocitos, aumentar la molécula de CO. El endotelio está disfuncional, que sí que no está funcionando adecuadamente. Dis quiere decir alteración de la función. La microangiopatía, en la microangiopatía diabética se acelera la aterosclerosis, la placa de ateroma que se formaba por causas que no se saben, sí. No, macroangiopatía, perdón. Esto es lo otro, la macroangiopatía. Igual, en la microangiopatía también hay disfunción endotelial, pero en la macro hay disfunción endotelial, hay aceleración de la placa de aterosis con inducción al infarto del miocardio. Esto es la macroangiopatía, digamos, los fenómenos. Y lo que hay, un tercer efecto que no vimos todavía, que es una alteración vascular que provoca los AGE, por lo que hemos dicho antes, atrapamiento de proteínas plasmáticas, pegoteo sobre el colágeno 4, sobre pequeñas arteriolas. Eso no lo vimos todavía. Y esta lo puede producir tanto la hipertensión arterial como la diabetes. Con una diferencia, que en el riñón, como tiene arteriola aferente y eferente, la hipertensión afecta a la aferente y la diabetes afecta a las dos. Entonces yo sé que tiene diabetes el paciente, hipertensión y diabetes, porque raramente afecta a la eferente, la arterioloesclerosis del glomérulo, en el hipertenso solamente. Generalmente el que es hipertenso tiene otro mecanismo que es aumento de la pared, pero no es el depósito de AGE, porque el hipertenso solo, sin diabetes, no tiene AGE. No está formando AGE porque no tiene hiperglucemia el hipertenso. Se entiende que a veces se mezclan los procesos, porque el diabético puede tener secundariamente hipertensión. Siempre que usted dice, bueno, es diabético y es hipertenso, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y si no, uno dice, a ver, el paciente era hipertenso, pero era diabético o prediabético y le generó hipertensión arterial con el tiempo, por el depósito de la pared y disminución de los vasos. Y hay que estudiarlo bien, a veces se solapan los dos procesos y vos no sabés qué fue primero en un paciente que tiene factores de riesgo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la arterioloesclerosis hialina? Cuando veamos patología vascular, que no va a ser hoy porque están cansados, sino la clase que viene, van a ver que los vasos generalmente se llama, el endurecimiento de la pared de los vasos tiene un nombre, que se llama como el endurecimiento, porque en realidad un vaso es muy flexible, ¿verdad? Pero el endurecimiento, que se ponga duro, endurecimiento de la pared de los vasos, puede haber fenómeno inflamatorio, pero estamos hablando de fenómenos, patología vascular la más prevalente, que es el endurecimiento de la pared de los vasos. Se llama arterio, porque le dije que solamente afectaba a las arterias, arterio, y el endurecimiento se llama esclerosis. Esclerosis es como, en anatomía patológica es algo duro, y lo duro en anatomía patológica tiene que ver con el depósito de colágeno, algo duro, fibroso, colágeno, ¿sí? Entonces no es colágeno en este caso, pero cuando ustedes ven la clasificación del endurecimiento, que es muy genérico, dicen que las arterias tienen tres procesos por los cuales endurecen sus paredes. Uno es la arterioloesclerosis, las arterias de pequeño calibre. Arterioloesclerosis, que puede ser por hipertensión arterial, por diabetes y por envejecimiento solamente. Arterioloesclerosis, tienen dos causas, que lo vamos a ver en 2 segunditos. El segundo se llama esclerosis media, de la túnica media, de Monkever. Monkever, un señor que la describió. Ninguna significación clínica y ninguna patología. Ya vamos a ver por qué, después lo vamos a ver. Y la peor de todas, el 90%,
ateroesclerosis. Atero viene de placas de ateroma. La ateroesclerosis puede afectar pequeño, mediano y gran calibre, menos los capilares. Calibre, los vasos. Entonces, la clase que viene vamos a ver el crecimiento de las arterias. En la de Monquer lo vamos a incorporar, vamos a ver la arteriolesclerosis, que es esta, porque afecta a la diabetes y a la hipertensión y al envejecimiento, y vamos a ver ateroesclerosis, formación de la placa ateroma. ¿Se entiende qué es la macroangiopatía en este caso? ¿Cómo está enfocada? Bien, vamos a ver imágenes. Fíjense que dentro de lo que se llama disfunción endotelial en la diabetes, uno dice, ¿qué es lo que puede alterar al endotelio? Y miren en rojo lo que está ahí. Lo que más puede alterar al endotelio es el AGE. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a un diabético? Señor, controle la glucemia por todas las cosas. Pero yo estoy complicado, yo me voy a morir. Señor, controle la glucemia porque en vez de morirse dentro de 10 años se va a morir hoy o mañana. Controle la glucosa. Glucemia normal, es lo peor que le puede decir un diabético. Pero bueno, fíjense que el endotelio cuando está disfuncional, ya lo vimos, disminuye el óxido nítrico, aumenta la endotelina, aumenta las moléculas de adhesión, menos respuesta al óxido nítrico, lo degrada, activa la proteína quinasa C, genera más estrés oxidativo, pero aumenta los AGE. El endotelio aumenta el depósito de los AGE. Y bueno, después esto lo podemos razonar cuando lo lean para la clase que viene, este cuadrito, que no es más ni menos que la sumatoria de lo que vimos la clase pasada con las complicaciones asociadas de lo que genera la activación del endotelio en distintos órganos y tejidos. Y fíjense que terminamos desde una microangiopatía a una macroangiopatía porque está acelerando la formación de la placa de ateroma. Cuando ustedes lo lean con tranquilidad la clase que viene podemos hacer un resumen de... Y bueno, imágenes. Yo les muestro esto que lo vieron en el práctico. ¿Esto qué es? Todo el mundo está de acuerdo con la placa ateroma. ¿Qué estoy viendo? ¿La íntima o la adventicia? Tan difícil no puede ser. En la adventicia nunca vi placa ateroma. La íntima, claro que sí. Y estoy viendo una placa ateroma complicada o no complicada, macroscópicamente. Complicada. ¿Cuáles son las complicaciones de la placa ateroma? Ya de paso tiramos algunas. La ulceración del endotelio, ven que está despulido. La calcificación de la pared, por eso se endurece la pared. Y todo esto tiene depósitos de lípidos con los macrófagos que lo están fagocitando. LDL fundamentalmente y colesterol. Una vez que las moléculas de LDL se desintegra, se separa de las proteínas, queda el colesterol que queda ahí en la zona del subendotelio. Todo esto lo estamos viendo, una aorta a nivel ilíaca con la bifurcación de las ilíacas. ¿Lo ven ahí la placa de ateroma? Bueno, todo esto puede tener una persona normal, no diabética, entre los 50 y 60 años de edad. ¿Y cómo llegó a esto? Tiene 2 centímetros de diámetro, nunca la va a obstruir, o casi nunca. O sea, no va a vivir, no va a llegar, te morís antes. Pero las coronarias, si lo vemos en estas condiciones, están totalmente obstruidas. Todos esos pacientes que dicen, bueno, le tenemos que hacer un stent porque se obliteró la descendente anterior, la circunfleja, 3 stent recibió, 5 stent, antes llamaban bypass. Es por esta causa. O el paciente hizo un accidente cerebrovascular y está disártrico, no habla, no articula la palabra, o no mueve el brazo, o no camina bien, está hemipléjico. Esto es porque se obstruyeron las arterias del polígono de Willis, cerebral anterior, medio, se muere el paciente directamente, es el infarto masivo del cerebro. Pero el paciente es una macroangiopatía, la que vimos antes, ¿no? La placa ateroma, porque la acelera la diabetes. Acá tenemos otro ejemplo de macroangiopatía, un infarto agudo del miocardio. Tenemos un miocardio que viene en la punta. Miren qué roja que está, porque al principio, como tiene muchos colaterales, si bien el infarto, después lo vamos a estudiar en trastornos hemodinámicos, es blanco, es pálido en el corazón, todas las colaterales llegan y tiran sangre a la zona de la ruptura. Entonces forman como una especie de región hemorrágica, que después pasa, se fagocita. Pero ahí se ve perfectamente en la punta del corazón y acá hay fibrina. ¿Por qué hay fibrina? Exudado. Porque la necrosis produce ¿qué? Si hay exudado. Inflamación.
La necrosis se acompaña de inflamación, aumento de la permeabilidad vascular por los productos de la necrosis, y eso genera salida de los glóbulos blancos y de fibrina, y se llama exudado o exudado fibrino leucocitario. ¿Está claro? Bien, ejemplo de macroangiopatía. ¿Puede tener un infarto de otra causa sin tener diabetes? Y sí, claro, por placa ateroma. ¿Puede tener un infarto un niño pequeño? Sí, por alteración de la sangre, por ejemplo. Sí, obstrucción sanguínea porque la sangre se coagula por algún proceso o los glóbulos rojos son anómalos, pero es muy raro que tenga alteración a nivel vascular un niño. Y esa es la placa ateroma, no la consolida. Y acá tenemos un diabético con una macroangiopatía. Eso puede ser como una necrosis. Puedo pensar que es como una necrosis luminosa. Primero, cuando yo veo esto, veo que el paciente ya tiene un antecedente de una cirugía previa. Le amputaron el antepié con los dedos. ¿Sí o no? Sí. Le quedó esta parte. El paciente sigue haciendo lesiones en los vasos más próximos al cuerpo. Sigue obstruyéndose por los saques. ¿Qué es lo que estoy viendo en el medio? Yo lo veo y digo, ya soy médico, lo veo y digo, ¿qué tiene eso? ¿Una qué? Úlcera. Una úlcera crónica, señor. Tiene una obstrucción, le falta la epidermis, le está perforando ahí, ¿ven? Se mete hacia el tejido celular subcutáneo. Todo lo demás antes de la piel, clarito, que se ve, era úlcera antes. Ahora es ¿qué? ¿Tejido de qué? De granulación. Y ahora, tejido de granulación, neovasos, macrófagos, edema, miofibroblastos. Estamos curando la herida. La curamos con limón, con azúcar y agua. Le ponemos y la curamos. Se está curando. Pero el señor no cura, sigue teniendo úlcera. ¿Por qué? Porque su glucemia está alta, no la regula, porque es un diabético, o porque tiene una placa de ateroma que le está obstruyendo más del 75% de su luz, guiada o no por su diabetes, o porque es un hipertenso, o por otras causas. ¿Se entiende cómo lo tengo que enfocar? Bueno, de la bioquímica pasamos a la histología, de la histología a la anatomía patológica, a la clínica y a las lesiones que tiene el paciente. Lo vemos si este parece se lo hubiese comido un perro, pobre hombre. Pero así lo recibimos, les juro, está re frío cuando nos lo dan así la gente de la morgue y me dice, encárgate vos, yo llamo al cirujano, che, flaco, vení acá porque yo disección, nunca fui ayudante de anatomía. ¿Tiene una úlcera o no ese paciente? Enorme. Acá el tejido de granulación no funcionó para este hombre. Amputaron todo, miren el edema que tiene los pies, miren cómo se descascara la epidermis, cómo se separa la epidermis de la dermis, llama celulitis, porque tiene gangrena. Este hombre tiene una gangrena, seguramente tiene afectación del microorganismo, bacterias, y está todo necrosando, necrosis colifativa. Ahí tiene el sitio de la amputación. Miren lo negro que está el talón, pierde el pulso, hay hemorragia, eso es necrosis venenosa. Es decir, con necrosis isquémica y con neutrófilos y con bacterias, licuefactiva ya. Y la microangiopatía es responsable de esto que vemos en el riñón. En el riñón estamos viendo una esclerosis. Se llama, en el glomérulo, se llama glomeruloesclerosis. Acá fundamentalmente estamos viendo la arteriola aferente. Miren cómo está deformada la arteriola aferente. Tiene un diámetro, digamos, una luz que todavía es permeable, pero tiene un espesor. ¿Y por qué está ese espesor? Porque tiene AG pegado en el colágeno 4, porque tiene proteínas plasmáticas atrapadas, porque tiene una proliferación del músculo liso. Entonces tiene una arteriola aferente que es una cosa gigantesca, que impide la irrigación normal de los capilares del glomérulo. Esto es una patología de la arteriola aferente que se llama arterioloesclerosis. Arteriolo. ¿Puede pasar en un viejito? Sí, a los 90 años. ¿Puede pasar en un hipertenso? Siempre que sea solo la aferente y no la aferente. Tiene las dos, sospecho que tiene diabetes. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Muy bien. Entonces, a nivel, vamos a pasar más rápido, de la nefropatía, cuando se secreta por la célula mesangial factor de crecimiento derivado de plaquetas, produce mesangio, matriz. Y el matriz del mesangio forma lo que se llama glomeruloesclerosis nodular o difusa. No importan los nombres. Matriz mesangial
genera glomerulosclerosis, esclerosa glomérulo, se ahogan los capilares, que puede ser difusa o nodular. Cuando es nodular, la describieron Kim y Wilson y se llamó Kim y Wilson. Ahora se las muestro. Esta es un poco la fisiopatología. No quiero que sepan toda la nefropatía, porque no tienen obligaciones. Les quiero mostrar las imágenes nada más, si no, es como que todo esto de los vasos del riñón lo vamos a ver junto con la placa ateroma la clase que viene, porque son las alteraciones vasculares. Pero les quiero mostrar la glomerulopatía. Acá tienen la de arriba ya la vimos, que es la arteriola aferente. Acá tienen una estructura normal del glomérulo. Acá tienen, miren, ese era un glomérulo. Lo del medio acá rosado era un glomérulo. ¿Qué pasó con los capilares? Desaparecieron. Esto se llama glomerulosclerosis difusa. Está todo. No hay capilares. ¿Acá hay filtración? No, ¿cómo va a pasar el filtrado por acá? Miren el tricrómico. ¿Qué nos demuestra sobre la arteriola esta, el tricrómico? Nos muestra que es colágeno, porque si está azul es colágeno. Hay depósito de colágeno por aumento de la proliferación de fibroblastos. Ahí se ve la disminución de la luz. Ojo, la arteriola eferente, y la arteriola eferente también es una arteriola que va a ir al intersticio. ¿Se acuerdan? Capilares peritubulares. O sea que también puede alterar los túbulos. En esta alteración tubular puede haber necrosis tubular. Pero bueno, no se trata que sepan tanto. Ahí tienen la nodular. Esto es matriz mesangial. ¿Ven? Se llama nodular porque forman nódulos en los penachos. Cuando yo veo esto, no es normal esto. Esto va a ahogar capilares. No todos, pero va a ahogar capilares de a poco. Yo veo esto con el PAS y veo la arteriola ahí, eferente, la chiquita de ahí abajo, que es la arteriola eferente, afectada. Y ahí veo las membranas basales engrosadas, el depósito de colágeno con un PAS, de matriz mesangial con un PAS. Bueno, ahí ven vasos, glomérulos obstruidos. No hace falta que sepan toda la patología. Les voy a mostrar algo de la neuropatía diabética que dijimos que tenían 3 planos. Alteraciones en la vía de los folioles, ya la vimos. ¿Sí? En la misma foto, le voy a mostrar imágenes, si tengo, ahí. Vemos que tenemos un paciente que tiene afectado no solo el citoplasma del nervio, sino que tiene afectado el citoplasma de la célula de Schwann, y sino también afectado los capilares que irrigan a la célula de Schwann y al nervio. Entonces estamos tratando de destruir al nervio de todas las formas posibles a través de esta enfermedad. Se llama neuropatía diabética. Hay algunos que tienen los 3 componentes dependiendo de la severidad de la hiperglucemia del paciente. Y finalmente la oftalmopatía diabética, que hay 2 tipos de oftalmopatía diabética, pero no hace falta que la sepan de memoria. Simplemente hay una que produce lesiones en los vasos de la retina. Entonces los vasos, al estar gruesos, se debilitan y se rompen y producen microhemorragia que se ve en el fondo de ojo. Eso hace que la retina se pueda despegar porque no está bien oxigenada, y además genera microhemorragias y lesiones que hacen imposible generar una visión del objeto. El paciente no ve adecuadamente en la retina. Esa se llama retinopatía no proliferativa, es decir, que ahí no hay proliferación de células. En cambio, hay diabéticos que tienen retinopatía proliferativa, donde se produce este factor de crecimiento derivado del endotelio vascular y se producen neovasos continuamente. Y también eso obstruye la capacidad de la oxigenación de la retina y genera un espacio más amplio de neovasos que termina despegando la retina, generando ¿cómo se llama esto? Desprendimiento de retina en el paciente. No hace falta que sepan de memoria esto. Con que digan que hay una retinopatía es suficiente. ¿Está claro en esto? Y ahí tienen distintas imágenes de retinopatía diabética. Y dice que el 60% padece retinopatía después de 10 o 20 años de ser diagnosticado. Ahora, el que no se sabe diabético puede tener 10 años más no diagnosticado, sí. En una imagen, ¿cómo podría identificar si es proliferativo o no proliferativo? No, solamente lo podés ver en una imagen de fondo de ojo. En el fondo de ojo la no proliferativa, ¿sí?, tiene
lo que se llaman manchas, engrosamientos de la pared de los vasos, rupturas de los vasos, microhemorragia. Eso lo ve el oftalmólogo y te dice, usted tiene hemorragia en llama en el fondo de ojo. ¿Usted es diabética? Usted tiene engrosamiento de las paredes, son angostas, disminuye la luz. Y la mujer te dice, o el hombre, no sé, la verdad que yo no me conozco diabética. Bueno, hágase un examen. Si es proliferativa, tiene directamente desprendimiento de retina, anoxia de la retina y se desprende. O sea, debutás con un episodio de desprendimiento de retina. Yo estaba pensando también, puede ser que, no me acuerdo de eso, pero que con los hipertensos también tenía como glaucoma y algo más que tenía que ver con vasos, como que se inflamaban, que se podía ver en la mácula, creo que era la mácula del ojo. ¿La mácula qué? Densa. ¿Pero la mácula densa de qué? Del ojo. No se llama mácula densa en el ojo, se llama mácula óptica. Óptica. Es la mácula. La mácula es el centro de la mayor agudeza visual. La mácula se altera o se disminuye cuando vos alteras también la vascularización. Entonces disminuís la agudeza visual. Eso puede ocurrir en muchas enfermedades en el ojo. Una es la diabetes, otra puede ser el glaucoma. Bueno, retinopatía simplemente tiene que saber el nombre. ¿Ves acá? ¿Cómo es tu nombre? Delia, los exudados, ¿lo ves ahí? Esos son hemorragias. Fíjate la papila, mirá los vasos. Eso se ve en el fondo de ojo. Cuando vos vas a hacer oftalmología, te van a ver con el fondo de ojos, te van a abrir un poquito, te van a generar midriasis, te van a dilatar la pupila y te van a ver con el fondo de ojo. Esa sería no proliferativa. Claro, no proliferativa. El médico ve y dice es degenerativa. Puede ser que sea por diabetes o no, pero tenés que obligatoriamente el paciente va a la consulta porque no ve bien, ¿verdad? Y después la proliferativa, uno ve neovasos. Fíjate que los vasos se ramifican, muchos neovasos también en el fondo de ojo y ahí sospechar que se le puede desprender la retina. Bueno, esto se llama cataratas. ¿Alguien vio un paciente que tiene cataratas? Se los ve todos los días en la calle. La opacificación del cristalino. La idea es que el diabético es uno de los candidatos a tener cataratas, pero puede ser que la catarata sea del no diabético, ¿no es cierto? El envejecimiento produce cataratas también, pero el diabético las tiene. No ve nada. Esta es la última diapositiva, Arturo, que es el resumen que hay entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 desde el punto de vista clínico, que lo hemos visto varias veces en cuanto a la adolescencia, la aparición de la 1, la etapa madura de la vida, la pérdida de peso, que es lo que te llama la atención en un chiquito que come, la mamá te dice pierde peso, no come, pero no, la pérdida de peso es un detalle. La inmensa mayoría de diabéticos tipo 2 son obesos, o son gorditos, o tienen sobrepeso, el 80%. El descenso de la concentración de insulina progresivo, casi nulo. El diabético tipo 2 tiene insulina, pero no actúa. Los anticuerpos circulantes observables, ¿se acuerdan? La reacción autoinmune, anticuerpos circulantes o autoanticuerpos. La ausencia de estos autoanticuerpos en el diabético tipo 2. Y la cetoacidosis y el coma supramolar, respectivamente, en la gravedad de la lesión. Entonces, yo no le voy a preguntar qué es la, digamos, glomerulopatía de Klinefelter-Wilson, sino que le voy a preguntar cambios fisiopatológicos, los más importantes, los principales, qué pasa en el riñón. Ya hemos visto de las generalidades de esto, o sea que les voy a preguntar generalidades. Merecido descanso hasta el 25, se toman algo, comen algo, y media los espero en el cuarto y vamos a repasar macro, micro, otra vez. ¿Por qué? Porque se toman los preparados histológicos. Hay alguien que no había visto apendicitis aguda, le traje una apéndice sana para que veas el apéndice sana y después veas la apendicitis. Les tomo asistencia arriba, así que descansen un poquito, están muy cansados.